Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana, como cada semana, para conversar acerca de los elementos, de los eventos, de las noticias, de los sucesos que de una u otra manera pueden incidir de manera positiva o negativa en el desarrollo sostenible que queremos y por el que luchamos. En esta semana queremos dedicar la entrega al agua, a la importancia del agua, a amenazas y oportunidades que tenemos con el agua en la República Dominicana. En una semana donde hay una serie de temas relacionados con la salud, con el desarrollo, con la seguridad alimentaria, con la seguridad social, estrechamente vinculados al evento agua, al elemento agua, al componente agua, al ecosistema y su contenido de agua. Veremos el elemento agua en su importancia y en las diferentes lecciones que tenemos, de las que debemos aprender, cosas que debemos evitar y cosas que podemos hacer para avanzar de manera sostenida en nuestro desarrollo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve estaremos conversando con ustedes del agua, su importancia, amenazas y oportunidades que tenemos para seguir construyendo la sostenibilidad del desarrollo en la República Dominicana. Queridos amigos de la Utopía, seguimos con el contenido de nuestra entrega del día de hoy, conversando del agua. En esta semana, uno de los titulares que ha sido compartido por múltiples medios informativos nacionales ha sido el progreso de casos de cólera en la República Dominicana. Obviamente que lo que recogen los diarios no refleja la realidad nacional. Generalmente los diarios representan un subregistro de la situación, porque el cólera es una enfermedad de fácil difusión. O sea, donde aparece un caso de cólera, usted puede estar seguro que pueden haber 10 casos de cólera. Que pueden, si la población tiene la información y tiene la educación correcta, esa misma señal de alerta con que aparezca un caso de cólera puede llevar a la población a tomar las medidas correctivas. Y esas medidas correctivas están estrictamente vinculadas con el agua que se ingiere
o los alimentos que se ingieren que llegan contaminados, o el nivel de contaminación de las manos o del entorno que facilita la transmisión de esta enfermedad a los seres humanos que cohabitan. Y fundamentalmente tiene la posibilidad de propagarse de manera rápida y eficiente. Rápida es la eficiencia del cólera para propagarse es enorme. ¿Por qué? Porque el agua es el agente, digamos, principal de la transmisión. Es a través del agua y de débiles mecanismos de higiene que la población ejerza que se da esa multiplicación. Y precisamente se da en poblaciones vulnerables de nuestro país, donde no hay acceso a agua potable corriente, donde la gente necesita agua potable, necesita agua para preparar sus alimentos o para comer o para lavarse las manos, para higienizarse. Y muchas veces, por descuido, un niño o una persona con una debilidad inmunológica especial entra en contacto con esa agua y con las manos, y de las manos a la boca, y por ahí María se va. O sea, es de todo sabido que la única forma de frenar el cólera es garantizando acceso de agua potable no contaminada a toda la población que está en riesgo. Que hay esfuerzos que va haciendo el Estado Dominicano para dotar de agua potable a una cantidad de población, pero que la tarea de dotar agua potable corriente va a tomar muchos años por el nivel de vulnerabilidad acumulada en los últimos 50 o 60 años. Y que una vez entró el cólera en la isla, tenemos ya, digamos, el problema acá, y tenemos que, mientras logramos dar la solución definitiva de agua potable corriente en cada casa, debemos garantizar los niveles de saneamiento correctos y el acceso de agua por la vía que sea a la población que está en riesgo. Hay múltiples ejemplos, buenas prácticas que recomendamos a las autoridades competentes mantener la vigilancia epidemiológica, pero al mismo tiempo el trabajo coordinado de todas las agencias responsables, desde el gobierno local y su instancia municipal de prevención, mitigación y respuesta, hasta todos los actores que tienen algo que aportar para garantizar el acceso al agua potable a toda la población. Fíjese que lo más importante es el acceso al agua potable y sobre todo evitar que se siga propagando la enfermedad. Luego de eso, al mismo tiempo, es atender de manera rápida y efectiva a todo aquel que está afectado para cercar la afectación y disminuir las posibilidades de expansión de ese riesgo. Hacer que poblaciones ubicadas en zonas vulnerables puedan verter aguas contaminadas en los afluentes de los ríos es una tarea principalísima. Por ende, de ahí toma peso y toma importancia lo que hemos venido planteando de la necesidad de preservar para área verde, parques, sin acceso a la población humana habitante, o sea, a viviendas, a negocios colocados a 20 metros de la orilla de los ríos. No es posible. O sea, no es posible que veamos negocios, y vamos a poner unos ejemplos en el río Nizao, cómo hay negocios establecidos en la misma orilla de los ríos, donde
negocios donde va mucha gente a comer, donde va mucha gente a tomar tragos, donde va mucha gente a divertirse, a bañarse, y que por ende necesita servicios sanitarios para asearse adecuadamente, y que al no tener esos servicios en el sanitario natural es entonces el agua corriente del río donde toda la gente se está bañando, o el charco donde la gente está disfrutando de un asueto en un fin de semana. Grave la situación cuando eso se replica, cuando eso lo vemos en múltiples charcos y en múltiples zonas urbanas, porque es un alto riesgo para la seguridad de la salud de la población que está en ese momento ahí y que luego va a movilizarse a su sector, va a movilizarse a la ciudad o al barrio donde vive a compartir la situación de riesgo a la que estuvo expuesta en esos balnearios o en esos ríos, va a compartirla con sus vecinos y cohabitantes del entorno urbano o suburbano. Volvemos al tema de agua. Hay que preservar la calidad de agua, queridos amigos. Hay que preservar la calidad de agua. Y para preservar la calidad de agua, tenemos que preservar el manto boscoso que circunda todos los afluentes de nuestros principales ríos. O sea, en el país tenemos cerca de 60 cuencas hidrográficas con más de 600, 400 y pico de ríos, más arroyos y cañadas que completan más de 600 unidades acuíferas, que son los que alimentan a el manto acuífero de nuestra isla, la garantía de vida de la isla que tiene mayor cantidad de agua potable en todo el Caribe. Ninguna otra isla del Caribe, ni mayor ni menor, tiene la cantidad de agua que tenemos en República Dominicana. Preservar de esa manera nuestros acuíferos, los bosques, los manglares, es una prioridad nacional. Lograr que de esa manera podamos tener todo ese manto boscoso significa que vamos a garantizar que no tan solo el agua corriente de nuestros ríos se mantenga y que de esa manera podamos tener la calidad medioambiental necesaria para que nuestras generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de la belleza ecológica y natural de nuestro país, sino que también garantizaremos el agua que necesitamos para que los campos que deben producir los alimentos que necesitamos para garantizar la seguridad alimentaria en el país esté disponible. Todos los grandes ríos de nuestro país tienen la obligación de recibir la protección nuestra. Es nuestra la obligación y es nuestra como ciudadanos, es nuestra la obligación como gobierno, como Ministerio de Medio Ambiente, como miembros de una comunidad, de tal manera que podamos garantizar la cantidad y la calidad de agua que se requiere. Nuestras presas, que son muchas, pero que faltan mucho más, es una joya que debemos preservar para que podamos controlar la cantidad de agua que hay en los lagos de las presas, de los contraembalses de las presas, y que el agua no se pierda yéndose y que afectando las ciudades en la parte baja, sino que podamos programar su uso de manera adecuada para la agricultura, para el consumo humano y para la protección
de las personas que viven en las partes bajas de los ríos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve, en el siguiente segmento, analizaremos el riesgo que tenemos si no hacemos lo correcto. En breve con ustedes. Queridos amigos, para garantizar la calidad y la cantidad de agua que necesitamos y que tenemos y debemos preservar, hay una tarea impostergable. Hay algo que debemos realizar, que es la protección de nuestras rías, de las orillas de los ríos. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas imágenes del río Nizao. Esas imágenes que hoy parecen un desierto muestran cómo de manera indiscriminada, sin ningún tipo de criterio, se ha estado por años extrayendo material en lo que era el cauce original del río Nizao, pero igual en las zonas colindantes. Yo quiero recordar que hace 500 años, recién iniciada el periodo de la colonización, luego del encuentro de culturas, todas esas zonas del río Nizao, el río era un río navegable, que embarcaciones de pequeño calado podían navegar río arriba, y por el cauce del río Nizao se movilizaban troncos de madera de la parte alta, se movilizaban y se transportaba gente, pero sobre todo se movilizaba en las orillas de los ríos toda esa población rebelde que luchaba contra la colonización y contra la esclavitud. Se movilizaba por esas zonas pantanosas y llenas de vegetación que había en la orilla de los ríos, río arriba, para protegerse en las cuevas de Mana y las cuevas del Conde en Yaguate, en lo que hoy es Yaguate, y río arriba en todas las cuevas taínas que hoy conocemos y que están ubicadas en la parte alta de las montañas del Cacao, Calderón y Ocoa. Recuperar todos nuestros ríos para que eso no ocurra, para que en las orillas de nuestros ríos no estén establecidos asentamientos humanos que, quieras o no, van a generar contaminación, afectación, porque nuestra gente quiere ir a disfrutar de los baños en esos ríos, y los asentamientos en las mismas orillas, deforestando la protección boscosa de sus márgenes, va a ser un elemento cada vez más grave de afectación y contaminación. Es imprescindible que se asuma un compromiso de Estado, no de gobierno, de Estado, de gobiernos locales, gobiernos nacionales y de todas las fuerzas vivas de cada una de las comunidades, para que sea una prioridad nacional la protección de las márgenes de nuestros ríos, en lo que hemos llamado hacer el río Con, hacer el Riverside en todos nuestros ríos, garantizando 20, 40, 50 metros
acorde a la planificación de ordenamiento territorial y a la recomendación técnica de medio ambiente, prohibiendo la extracción de materiales de la orilla de los ríos y promoviendo la reforestación hasta cubrir con una masa boscosa similar a la que había en cada uno de nuestros ríos. No hacerlo, queridos amigos, es seguir deteriorando el medio ambiente y la contaminación como la hemos visto en las orillas del río Nizao, que va a desencadenar o que podría desencadenar en una situación similar a la que tenemos en algunos ríos en la parte occidental de nuestra isla, donde la falta de visión y de compromiso ha decaído en una degradación del suelo y del medio ambiente que hoy trae como consecuencia graves afectaciones de seguridad alimentaria en esa parte de la isla. Si debemos y queremos proteger a nuestra población, nuestras futuras generaciones, es obligatorio proteger las márgenes de nuestros ríos, reforestar y eliminar la construcción de negocios o de sitios de habitación humana en un margen de 20, 50, 100 metros, acorde a las circunstancias del diseño de cada caso, de tal manera que el medio ambiente reforestado sirva de protección para todos los que estén ubicados en el margen permitido, al mismo tiempo que logramos recuperar el flujo de agua de nuestros ríos. Es una pena ver al río Nizao en esas condiciones. Y eso nos lleva, queridos amigos, si seguimos el camino de esos ríos, nos lleva a ver una situación preocupante de alto riesgo en las zonas donde tenemos ubicadas las presas del país. Luego de la degradación del suelo en la parte baja de las cuencas de los ríos Nizao, Nigua, Jaina, Yubaso, aparentemente hay una voracidad atraída por la demanda del material agregado de construcción que hay en todo el país de llegar a las partes altas de nuestras cuencas hidrográficas. Y si permitimos que en las cuencas de nuestras presas se repita esa situación, porque se comienza una extracción indiscriminada de materiales, vamos a caer en la misma situación del río Nizao, y ahí sí es verdad que va a ser grave la situación. O sea, de hecho, el que se haya permitido una variación de cultivos para sembrar árboles que no protegen el suelo y que permiten la sedimentación y la movilización hacia el lecho de la cuenca de una de nuestras presas, ya ese es un problema grave, porque la erosión va a ir afectando cada día más por la cantidad de agua que se mueve y cómo esa erosión mueve tierras y arenas al lecho del lago de la presa, afectando la vida útil de la presa, porque en lugar de estar llena de agua, está llena de arena o de sedimento. Si además de eso permitimos que en la orilla de la presa se dé una extracción indiscriminada de materiales, estaríamos cometiendo un crimen más grave todavía, porque una vez hecha la inversión en proteger una presa, hay que garantizar su vida útil. Y hacemos la observación, porque visitando algunas de nuestras presas hemos visto cómo
en la misma orilla de la presa o en el área de influencia de la presa, comienzan a desarrollarse no tan solo negocios, sino urbanizaciones, o sea, haciendo repartos con asentamientos de urbanizaciones, no tan solo del pobre campesino que está buscando cómo vivir de la pesca o de sacar un poquito de material en ese río, sino en múltiples ocasiones de funcionarios de un nivel legislativo o de un nivel administrativo de importancia que está llamado a proteger el lecho de la presa y que de repente se convierte en un cómplice o en un promotor de la ocupación de esa zona que debería protegerse a toda costa para garantizar la seguridad de esa inversión para nuestro país. En breve continuaremos con más detalles y de las opciones que debemos y tenemos que considerar para resolver el tema. Queridos amigos, hace más de 10 años, recuerdo más, 2008, 2009, a raíz de las graves afectaciones que hubo un desbordamiento en la presa del río, la presa de Taveras, en Santiago, que afectó de manera significativa toda la población de Santiago, Bellavista, Rafey, y de ahí en adelante todo hasta desembocar en la bahía de Manzanillo. Recuerdo que participé en una reunión que se convocó, invitando a ver el tema de cómo garantizábamos la protección de nuestros ríos, la protección de nuestros cauces. Y decía que era importante canalizar. Yo decía en esa reunión, con las autoridades que estaban presentes, que era importante canalizar, porque en la canalización estaba la clave para la protección de nuestros ríos. Porque la cantidad de sedimento que hay, que se acumula, vimos toda la zona de presa nuestra, cómo se ven deforestadas en la orilla y cómo esa deforestación genera mucho sedimento que va al lecho de la presa, que dice que si nosotros logramos canalizar y mantener digamos que el lecho original de la presa se mantenga, extrayendo la cantidad de sedimento que interfiere, pero que eso no puede ser una decisión, no puede ser una decisión de quien extrae el material. Eso implica un trabajo coordinado de las autoridades que manejan el recurso agua. En mi opinión, los expertos en agua potable están en el INDRI. Debe el INDRI dar la recomendación de en cada caso de esa presa, por ejemplo, digamos que se puede sacar en cada caso, cuál es la cantidad de sedimento que hay y cómo, hasta qué punto la autorización es 1 metro, son 2 metros, son 3 metros. Se puede hacer una evaluación, digamos, en todo el área de ese contraembalse para determinar que la cantidad de agua depositada se mantenga, pero que no haya una extracción más de lo debido y de dónde sacarlo,
que no es un tema de sacar material de más en la orilla, porque ese sacado en la orilla va a generar mayor degradación y mayor afectación, porque la gente no va a frenarse en la ambición de coger el material cercano. Y recuerdo que planteaba en ese momento que podría ser una decisión del Estado dar facilidades a los que extraen materiales, al que quiere materiales para hacer bloques o materiales para la construcción, en coordinación con la Armada Dominicana, que tiene dragas para dragar y mantener el dragado del lecho de nuestras presas, que tiene o que tenía, no sé si en estos momentos están funcionando, de tal manera que en una acción coordinada, que podría ser una acción pública o privada, se dé la extracción siempre bajo la organización y coordinación de las autoridades pertinentes. Ese bien común que es el agua tiene muchos dueños. El principal dueño es la población, porque el agua es un servicio común. El agua y el aire, o el aire y el agua, son los dos principales elementos naturales que requiere el ser humano. Es una propiedad del ser humano, pero hay que regularlo. La responsabilidad del Estado es regularla para garantizar que esté disponible en cantidad y calidad adecuada para que pueda contribuir con la sostenibilidad de la vida que todos necesitamos y merecemos. Entonces debe haber una regulación coordinada entre el INDRI como autoridad competente, entre el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ente regulador del tema, y la empresa generadora hidroeléctrica del país, que es la responsable, digamos, del manejo de esas presas, y los gobiernos locales, donde están ubicadas en cada uno de esos sitios, que debe representar, digamos así, los intereses de la comunidad del entorno. Y si mal no recuerdo, hay un decreto emitido en esa época que establece una comisión para el manejo y regulación de todo tipo de sedimento en los cauces de nuestros ríos y en nuestras presas. Invito a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a revisar, porque hay un decreto que se emitió que establecía un nivel de participación coordinada de esos actores y establecía o establece responsabilidades. Si el decreto no tiene la fuerza necesaria, es probable que haya que hacer una ley que establezca los mecanismos para poder hacer eso, bajo la responsabilidad de quien le toque en cada momento. Pero la clave está en que ese recurso, el agua, que es el primero que hay que preservar, el más importante, va a funcionar, eso va a ser posible si mantenemos la protección de la cuenca, de todos los márgenes de esos ríos o donde están los acuíferos, preservando la vegetación necesaria para evitar mayor erosión. Si preservamos la adecuada protección de la cuenca hidrográfica, eliminando todo cultivo que genera erosión y haciendo la siembra de los cultivos establecidos que Medio Ambiente sabe, que han sido estudiados en este país y fuera del país para garantizar la vida útil de la presa, y como mecanismo correctivo, mientras terminamos todo ese proceso de protección de la cuenca, de cada una de nuestras cuencas, el tema de la extracción de los sedimentos que están colmatando el hueco de la presa, del embalse o del contraembalse de la presa, de tal manera que nosotros podamos garantizar la cantidad de agua requerida en cada una de las presas. No es posible que en el lecho de la presa, en los márgenes de la presa, podamos tener asentamientos que afecten
la seguridad del recurso hídrico necesario, que es de vital importancia para nuestras comunidades, para el futuro de nuestras comunidades. Hay reglamentaciones, deben estar ahí. Cuando se hizo la presa, yo recuerdo desde la presa de Valdesia, que fue la primera presa que se hizo en la región sur del país o en el país. Recuerdo que cuando la empresa Agromán hacía esa presa, los técnicos españoles se ubicaron ahí en Agromán y bajaban a San Cristóbal a hacer, sus hijos bajaban a estudiar. Y se compró a todo el que vivía en el margen de esa cuenca. El Estado pagó el valor de las propiedades para poder garantizar la protección de esas cuencas hidrográficas, la reforestación y garantizar de esa manera la vida útil de esa presa que costó mucho dinero y que sigue hoy, aún en el día de hoy, generando beneficios para toda la población. Es una tarea que tiene que tener la participación de todos. Los empresarios que trabajan y que requieren materiales de construcción, perfecto, tienen que estar ahí y el material hay que sacarlo, y qué bueno que ellos están ahí y que están disponibles para sacarlo, con las normas establecidas para garantizar la protección medioambiental del entorno. La comunidad que vive en el entorno y que ve un recurso, ve en el lago de la presa un recurso importante para su desarrollo, qué bueno que participe con los controles y los mecanismos que garanticen la protección y preservación de ese medio ambiental y de ese recurso agua necesario para ellos y para todo el país. Y las autoridades competentes establecidas por el decreto mencionado y por las leyes de medioambientales y de ordenamiento territorial tienen que estar ahí para cumplir con el rol que les corresponde. Es un llamado, por ende, a una concertación enfocado en lograr la preservación de ese recurso. O sea, no es una concertación para negociar por el agua o negociar con la arena, ni negociar con la carretera. Es para negociar, coordinar la protección, que implica que hay que sacar el sedimento, que hay que reforestar, que hay que proteger y garantizar la protección medioambiental, y que implica que todos tenemos que contribuir a preservar ese importante recurso nacional. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, hemos hablado de algunos elementos que tienen que ver con el agua, con la protección del medio ambiente y tareas pendientes que tenemos. Y acabamos de ver en el segmento anterior la importancia de coordinar entre todos los actores, autoridades nacionales y sectoriales que tienen que ver con el agua y la protección del medio ambiente, autoridades municipales que tienen que ver con el ordenamiento territorial y también con la protección y garantía de la protección del medio ambiente, con comunidades que viven en los entornos y que tienen que ver también con la protección y el disfrute de ese medio ambiente,
porque esa población, que pueden ser miles de personas, necesitan el agua para el consumo y para garantizar la salud. Disponer de agua potable en calidad y cantidad suficiente es el principal componente para garantizar la salud, para que los nutrientes que necesite el cuerpo puedan desplazarse sin mayores problemas a través de la sangre, que la temperatura corporal pueda estar regulada y adecuada porque ingerimos la cantidad de agua suficiente, que podemos tener un ambiente agradable disponible porque la vegetación que nos circunda puede existir y puede vivir gracias al agua disponible en el medio ambiente para las plantas o para los animales que contribuyen al ecosistema en que vivimos, a ese equilibrio del ecosistema, o que contribuyen para la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. O sea, el recurso agua y el recurso medioambiental que tiene que darse porque tenemos disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente es, sin lugar a dudas, después del aire, el principal componente para garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Creemos que lo que hay que lograr es que todos los interesados en ese recurso, todos los interesados hoy en sacar materiales de los ríos, entiendan que la prioridad no es sacar el material de los ríos, porque sencillamente si no hay que sacar, no hay que sacar. Que la prioridad es preservar el medio ambiente y preservar el recurso agua, y que en el marco de lograr eso, para que eso esté en la cantidad suficiente, hay una gran oportunidad, porque los lechos de nuestros ríos, o muchos lechos de nuestros ríos, muchos lechos de nuestras presas, de los embalses y contraembalses, tienen una cantidad exuberante de agregados que conviene sacar, no que hay que sacar, que conviene sacar. Y que eso abre la oportunidad de generar un espacio de concertación y negociación de cómo es posible hacerlo, por qué es posible, por qué debemos hacerlo de esa manera y cómo sumamos recursos y capacidades para evitar eso que estamos viendo ahí, que es una depredación de la cuenca del río Nizao, para que hagamos un manejo adecuado, preservando el cauce, tratando de que el río vuelva a correr en su cauce mediante la reforestación de toda la cuenca del río, parando la extracción indiscriminada y garantizando la extracción del material de acuerdo a un plan establecido por la autoridad competente. No puede ser porque el dueño de una máquina excavadora o de un camión o un simple ciudadano que quiere ganarse unos pesos pueda meterse a sacar donde él quiera, sino que tiene que ser de una manera regulada, ordenada, para conseguir el fin último, que es preservar la cuenca de nuestros ríos, preservar la cantidad y la calidad de agua necesaria y preservar el acuífero necesario para que la reforestación de las cuencas de los ríos pueda hacerse y sostenerse de manera permanente. Hay países que comenzaron acciones de desarrollo últimos que nosotros. Debo decir que cuando las 13 colonias en Estados Unidos impulsaron todo un proceso de desarrollo después del 1700 y pico, en pleno siglo XVIII,
ya en nuestro territorio, en la isla española, toda la isla española, desde el 1504, desde el 1520, 30, teníamos la primera ciudad organizada del Nuevo Mundo. Teníamos la primera universidad del Nuevo Mundo. Teníamos, digamos, la cuna del nacimiento, del desarrollo de esa época, y teníamos una tradición centenaria, milenaria, de las culturas incaicas, aztecas y todas las demás, las taínas, las caribes, en toda la región de América y del Caribe, aportando en una relación armoniosa con la naturaleza, apoyándose en la naturaleza y protegiendo la naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de ver cómo hoy, por ejemplo, los estados del norte protegen su medio ambiente y usted no ve en una ciudad del norte organizada una extracción indiscriminada de materiales a donde le dé la gana a cada persona para sacarlo, y hay un respeto en que ese afluente está protegida, la cuenca de la fuente, y usted no ve una situación donde un ciudadano está intentando o con una pala o una retropala o con una pala manual y un pico sacar materiales, porque eso es inconcebible, y que hay sitios destinados para la extracción de los materiales de una manera ordenada y regulada como debe ser. ¿Cómo es posible que no aprendamos de la importancia que para conseguir la sostenibilidad de nuestro desarrollo, para poder explotar adecuadamente esos recursos medioambientales desde el punto de vista turístico o desde el punto de vista de salud para la población, tenemos que garantizar el medio ambiente y tenemos que tener disponible el agua potable que requerimos? Y que el norte de la conversación no puede ser negociar cómo extraigo los materiales, sino negociar cómo yo voy a proteger el medio ambiente y voy a preservar el recurso agua, que es imprescindible para el desarrollo y la sostenibilidad de toda la vida en esta isla. Hay que ver cómo están los márgenes de los ríos, y insisto en la expresión, el riverside en todas las ciudades, cómo se protege el río con parques y avenidas periféricas, y no se entra, la actividad humana no se acerca al río, para que el río pueda ser útil con parques, avenidas, paseo en bote pescando, o sea, en un disfrute de una relación amigable con el río y con el medio ambiente, y no de una relación de agresión permanente al río y al medio ambiente. Que lo único que garantiza la sostenibilidad es la relación amigable. Y es imprescindible que el Ministerio de Medio Ambiente y todas las autoridades del recurso agua, de la mesa de agua del país, se sienten acorde a lo establecido por el decreto que incluye en esa mesa de discusión a las autoridades municipales, representantes de las autoridades municipales y representantes de la comunidad en cada caso, para, con la presencia de todos los actores, pero bajo la guía y la orientación de la autoridad, con la capacidad y competencia establecida, se puedan tomar las decisiones que nos lleven a preservar ese recurso agua en la calidad y la cantidad necesaria para garantizar la vida y el desarrollo sostenible en nuestro país. Y no estamos hablando de la vida de las 10 personas que viven ahí alrededor de la orilla del río. Hablamos de la vida del país, hablamos de la vida del medio ambiente, la vegetación que está ahí, que va a garantizar la preservación del cauce del río
y de el agua que se mueve en el subsuelo, de que no se pierda ese manto freático, para que nosotros podamos tener una vida saludable y sostenible para esta generación y las generaciones que vienen. Esperamos que esta entrega nos sirva como ejercicio de reflexión para revisar cómo nos estamos manejando para preservar ese recurso, cuál es nuestro enfoque y que podamos seguir avanzando de manera adecuada. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por la atención prestada. Y no se olviden que el agua es un recurso imprescindible para la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Hasta la próxima semana, donde nos encontraremos por estos mismos canales y a esta misma hora, de nuevo en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero.